Métodos y estrategias de investigación del sistema nervioso central. Uno de los principales métodos de investigación utilizados para estudiar las funciones cerebrales requiere destruir una parte del encéfalo y evaluar la conducta subsecuente del animal. Este método se denomina ablación experimental, que es el más antiguo de los métodos utilizados en neurociencias y sigue utilizándose frecuentemente hoy en día. Un ejemplo de estos métodos de ablación se denomina lesión por radiofrecuencia. Las lesiones producidas por este método destruyen todo lo que se encuentra en las cercanías de la punta del electrodo, incluyendo los somas neuronales y los axones de las neuronas que atraviesan la región. El paso de la corriente a través del tejido cerebral produce una alta temperatura que destruye las células cercanas a la región que rodea la punta del electrodo. Un método más selectivo de producir lesiones cerebrales es emplear un aminoácido excitador como el ácido caínico, que destruye las neuronas estimulándolas hasta destruirlas. A este tipo de lesiones se les llama lesiones excitotóxicas. Cuando se inyecta a través de una cánula un aminoácido excitador en una región cerebral, este destruye los somas celulares vecinos, pero no los axones de las diferentes neuronas que pasan por los alrededores. Otro ejemplo de ablación es la cirugía estereotáxica. Es una técnica quirúrgica que utiliza imágenes tridimensionales para guiar a los cirujanos durante la operación. Se basa en el uso de un sistema de 3 dimensiones que permite la localización exacta de la zona a tratar en el cerebro. Como la ciencia no se puede limitar a comparar la conducta de los animales lesionados con la de animales de referencia o controles intactos, entonces se interviene quirúrgicamente a un grupo de animales y se produce una lesión falsa. Para esto se lleva a cabo una cirugía estereotáxica. La ventaja de esta cirugía es que permite una mayor precisión y seguridad en la localización del área a tratar, reduciendo así el riesgo de dañar estructuras importantes en el cerebro. Además, también puede permitir una recuperación más rápida después de la cirugía, ya que el daño a los tejidos circundantes se reduce al mínimo. Métodos neuroquímicos. Método por inmunocitoquímica. Cuando una proteína extraña, un antígeno, se inyecta en un animal, este produce anticuerpos que se unen a la proteína y que ayudan al cuerpo a deshacerse de ese antígeno o a destruirlo. Se conoce como la reacción inmune del organismo. Los neuroquímicos han fabricado reservas de los anticuerpos para la mayoría de los neurotransmisores y receptores cerebrales. La inmunocitoquímica es un procedimiento para localizar determinadas neuroproteínas en el cerebro por medio del marcaje radioactivo o de la tinción de los anticuerpos y la posterior exposición de las secciones cerebrales a esos anticuerpos marcados. La localización viene determinada por las regiones cerebrales en que se acumula el tinte o la radioactividad. La inmunocitoquímica puede emplearse para localizar neurotransmisores a través de la unión con sus enzimas. Hibridación in situ. La hibridación in situ es otra técnica para la localización de péptidos y otras proteínas cerebrales. Se aprovecha del hecho de que todos los péptidos y las proteínas se transcriben a partir de secuencias de bases nucleótidas en las hileras de ARN mensajero. Se ha identificado la secuencia de bases nucleótidas que dirigen la síntesis de muchos neuropéptidos y se han generado artificialmente las hileras híbridas de ARN mensajero que contienen las secuencias de las bases complementarias. La hibridación in situ requiere los siguientes pasos. Primero se obtiene las hileras de ARN híbrido con la secuencia de base complementaria de ARN mensajero que dirige la síntesis de la neuroproteína de interés.
Después, las hileras de ARN híbrido se marcan con un tinte o con un elemento radiactivo y por último, las secciones cerebrales se exponen a las hileras de ARN híbrido marcado y se unen a las hileras de ARN mensajero, complementarias señalando la localización de las neuronas que liberan la neuroproteína de interés. Autorradiografía es un procedimiento que localiza sustancias radioactivas en una sección de tejido. La radiación pone de manifiesto una emulsión fotográfica o un fragmento de película que recubre el tejido. Sobre un portaobjetos se monta una sección del encéfalo y se lleva entonces a una habitación oscura donde se cubre con una emulsión fotográfica. Varias semanas después, la sección con su capa de emulsión se revela exactamente igual que una película fotográfica. Las moléculas de la sustancia radioactiva se ponen de manifiesto como puntos de gránulos plateados en la emulsión revelada, ya que la radioactividad revela la emulsión, tal como lo harían los rayos X o la luz. Métodos y técnicas de estudio a nivel molecular para el estudio del sistema nervioso central. Técnica de microarrays. El funcionamiento de los microarrays de expresión se basa en la capacidad de las moléculas complementarias de ADN de hibridar entre sí. Pequeñas cantidades de ADN correspondientes a diversos genes, cuya expresión se desea medir, son depositadas en una base de cristal. Para ello se utilizan robots de precisión que usan unas agujas especiales para obtener las moléculas de sus recipientes y depositarlas en las coordenadas adecuadas. A partir de estos datos, empleando un diseño experimental correcto y técnicas estadísticas adecuadas, se pueden realizar estudios de diagnóstico y caracterización de tumores u otros tejidos, identificación de genes que modifican su expresión tras la administración de fármacos o identificación de genes con valor pronóstico. Una muestra de ADN obtenida de un tejido o fluido adecuadamente amplificada puede ser estudiada para detectar mutaciones en genes de interés o variantes génicas. Esta metodología tiene usos potenciales para la detección de riesgo o susceptibilidad para presentar enfermedades. Reacción en cadena de polimerasa o PCR. Es una técnica para hacer muchas copias de una determinada región del ADN in vitro, en un tubo de ensayo en lugar de un organismo. La PCR implica el uso de fragmentos cortos de ADN sintético denominados cebadores para seleccionar un segmento del genoma que se amplificará y luego múltiples sesiones de síntesis de ADN para amplificar ese segmento. En la PCR, la reacción se somete repetidamente a un ciclo de cambios de temperatura que permiten la producción de muchas copias de la región en blanco. Tecnología transgénica. La tecnología transgénica ha sido fundamental en el estudio del sistema nervioso al permitir a los investigadores manipular y controlar la expresión genética en células y animales específicos. Uno de los avances más importantes ha sido la creación de ratones transgénicos que expresan proteínas fluorescentes en células específicas del sistema nervioso, lo que permite a los investigadores observar y rastrear estas células en tiempo real y estudiar su comportamiento y actividad. La tecnología transgénica ha permitido la creación de modelos animales de enfermedades del sistema nervioso, lo que ha llevado a una mejor comprensión de la patología y ha permitido el desarrollo de tratamientos potenciales. Por ejemplo, los ratones transgénicos se han utilizado para estudiar enfermedades como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, lo que ha llevado a la identificación de posibles dianas terapéuticas. Fijación y obtención de cortes histológicos. Es una técnica comúnmente utilizada en el estudio del sistema nervioso para obtener información sobre la estructura y función de los tejidos a nivel microscópico.
La fijación se refiere al proceso de preservar los tejidos para su posterior análisis y se logra mediante la inmersión de los tejidos en una solución que contienen un agente fijador, como el formaldehído. La fijación ayuda a prevenir la descomposición de los tejidos y preserva su estructura celular. Después de la fijación se realiza la obtención de cortes histológicos. Esto implica la eliminación de una pequeña porción de tejido que se coloca en un microtomo y se corta en secciones delgadas y uniformes. Los cortes se pueden teñir con colorantes específicos para resaltar diferentes estructuras celulares y se examinan bajo un microscopio. En el estudio del sistema nervioso, la fijación y obtención de cortes histológicos son técnicas importantes ya que permiten la visualización de la estructura y la organización de las células nerviosas y sus conexiones, así como la identificación de posibles cambios patológicos en las células y tejidos. Por ejemplo, la técnica de tinción con NISID se utiliza comúnmente para visualizar las células nerviosas y sus núcleos en el cerebro y la médula espinal, lo que puede ayudar a identificar cambios patológicos en estas células. Además, la tinción con plata impregnante se utiliza a menudo para visualizar las ramificaciones dendríticas y la sinapsis entre células nerviosas. Microscopio confocal. Este método permite ver los detalles en el interior de secciones gruesas de tejido, en bloques de tejido en cultivo e incluso en las capas superiores de tejido de un cerebro vivo. Esto se logra con la técnica de tinción, solo que el microscopio confocal requiere que se tiñan con un tinte fluorescente aquellas células o la parte de ellas que nos interesan. Microscopio electrónico o microscopio electrónico de transmisión. Este método funciona pasando un haz de electrones de un lado a otro de una fina lámina del tejido a examinar, y el haz de electrones proyecta una imagen del tejido en una pantalla fluorescente, lo cual puede fotografiarse o escanearse en una computadora. Los investigadores lo utilizan para así poder ver estructuras anatómicas tan pequeñas como lo son las vesículas sinápticas y detalles de los órganos celulares, ya que el microscopio óptico tiene una escasa capacidad de resolución espacial. Microscopio electrónico de barrido. Aquí se muestran los objetos en 3 dimensiones, de manera que el microscopio explora el tejido mediante un haz de electrones que se desplazan. Un detector recibe la información del haz y una computadora produce una imagen tridimensional. Métodos de marcaje. En los últimos años, los investigadores desarrollaron métodos de gran precisión que resaltan neuronas específicas entre todas las demás. Ejemplo de ello son los métodos de marcaje anterograda y retrógrada. Combinándolos permiten descubrir circuitos de neuronas interrelacionadas. Marcado de axones eferentes. O método de marcado anterogrado, que significa que se mueve hacia adelante. Aquí se emplean sustancias que son captadas por las dendritas o las somas celulares y las transportan a lo largo del axón hasta los botones terminales. Se fomentaron diferentes métodos para marcar las vías que siguen los axones eferentes, como el PHAL y el método inmunocitoquímico. Marcado de axones aferentes o método de marcado retrógrado, el cual significa que se mueve hacia atrás. Estos métodos emplean sustancias que son captadas
por los botones terminales y transportados de vuelta a lo largo de los axones hacia las somas celulares. Se inyecta en la estructura una pequeña cantidad de oro fluorado que es absorbida por los botones terminales y transportada a las somas celulares mediante transporte axoplásmico retrógrado. Por último, combinándolos, los métodos de marcado anterógrado y retrógrado, incluyendo los métodos transneuronales, permiten descubrir circuitos de neuronas interrelacionadas. Así, estos métodos contribuyen a obtener un diagrama del cableado neural del encéfalo. Provisto de otros métodos de investigación, se puede tratar de descubrir las funciones de cada uno de los componentes de dicho circuito. Optogenética. Métodos optogenéticos implican la combinación de la óptica y la genética, las cuales se emplean para estimular o inhibir tipos específicos de neuronas en regiones encefálicas concretas. También permiten a los investigadores utilizar la luz para encender o apagar las células con una precisión y resolución notables. Puede usarse no solo para controlar comportamientos específicos en animales, como desencadenar o bloquear respuestas de medio dolor, sino también para así deducir las contribuciones de las células individuales a esos comportamientos. La optogenética funciona de la siguiente manera. 1. Se adaptan genes especiales de organismos unicelulares, conocidos como opsinas microbianas, para usarlos como herramientas para estudiar comportamientos específicos en animales, que son comúnmente en ratones. Las opsinas producen proteínas que funcionan como bombas o canales iónicos sensibles a la luz, activando o inhibiendo la producción de corriente eléctrica en las células. Se utilizan herramientas genéticas avanzadas para dirigir los genes de opina o determinadas células. La focalización asegura que los productos de los genes se fabriquen solo en tipos específicos de células. Las células del cerebro no están destinadas a recibir genes de opsina, no producirán proteínas de opsina. Por lo tanto, estas células cerebrales no dirigidas permanecerán insensibles a la luz. Optogenética. La óptica avanzada se utiliza para apuntar pulsos de luz sincronizados con precisión en regiones o células de tejido específicos. Esto se realiza mientras el sujeto experimental realiza una conducta de interés. Los pulsos de luz estimulan los genes de opsina, lo que resulta en la producción de corriente eléctrica en las células objetivo. Los investigadores determinan si tipos específicos de actividad eléctrica en las células producen comportamiento de interés y, de ser así, cómo es que lo producen. Aplicaciones de la optogenética. Proporciona información sobre el desarrollo actual de esta técnica. Está permitiendo considerables avances en el conocimiento preciso sobre los circuitos neuronales que controlan conductas y estados motivacionales y cognitivos específicos, como lo son el hambre, la sed, el dolor, el sueño o el aprendizaje y la memoria, inclusive el miedo, el procesamiento sensorial, la presión arterial, recompensa y motivación. Actualmente, los hallazgos más sorprendentes de la optogenia se relacionan con la configuración anatómica y fisiológica del sistema nervioso, como el control de los estados mentales y el comportamiento. Información sobre actividades celulares asociadas con afecciones como epilepsia, Parkinson, enfermedad de Huntington, Alzheimer, accidentes cerebrovasculares y dolor crónico,
también como trastorno obsesivo compulsivo, adicción a las drogas, depresión, disfunción social y ansiedad. Métodos y técnicas en psicobiología a nivel conductual para el estudio del sistema nervioso central. Los receptores sensoriales captan la información del exterior y la envían para ser procesada y emitir una respuesta al estímulo. Algunas técnicas de estimulación de la actividad neuronal permiten saber en qué funciones participa el área estimulada en concreto. Estos métodos presentados a continuación se realizan en humanos. Estimulación cerebral profunda. Se observan los cambios conductuales que se producen en el sujeto después de la estimulación. La estimulación puede ser eléctrica, por medio de electrones implantados en la zona del cerebro a estudiar, se hace pasar una ligera carga de electricidad, o también puede ser estimulación química, que consiste en inyectar por medio de una cánula sustancias determinadas, por ejemplo, aminoácidos excitatorios, que solo activan los somas y no los axones. Existen técnicas que miden la actividad del sistema nervioso. Se utilizan en el estudio del sueño y las emociones. Las técnicas de neuroimagen monitorean las funciones cerebrales de manera más detallada y cuantitativa. La tomografía axial computarizada utiliza rayos X en forma de abanico y un receptor detector de rayos X, lo cual genera tomas en cortes transversales y así permite detectar anomalías cerebrales. La resonancia magnética funcional genera imágenes por medio de energía de onda o frecuencia de radio, también llamada megahertz, los cuales estimulan los núcleos de los átomos de hidrógeno y generan así dos tipos de imágenes. Las imágenes T1, que detectan alteraciones anatómicas como tumores o deformaciones. En las imágenes T2 se pueden detectar fisiopatologías como trastornos neurodegenerativos, por ejemplo Alzheimer o Parkinson. Se realiza en tiempo real y en vida, de forma no invasiva. Se detectan qué regiones del cerebro están más oxigenadas. A esto se le conoce como efecto Volt. Se presenta mayor activación en esa área, como respuesta neurofisiológica a los estímulos. La electroencefalografía permite registrar la actividad eléctrica cerebral para conocer los procesos cognitivos, motores y sensoriales. Se concentra en los potenciales eléctricos que se producen en la corteza cerebral y en las regiones relacionadas. Se coloca una serie de electrodos de tipo superficial que son pequeños discos metálicos de 5 milímetros de diámetro. Se fijan en el cabello con un aislante de manera específica. Los electrodos recogen la actividad eléctrica por medio de ondas cuya amplitud depende de la actividad del cerebro. Hay 4 tipos de onda que puede arrojar el estudio. Las ondas alfa, que oscilan entre 11 y 14 Hz, que son cuando el sujeto está relajado, pero despierto y sin ningún estímulo. Las ondas beta, que son de 14 a 21 Hz, cuando el sujeto hace una actividad que requiere estar en estado de alerta, como por ejemplo manejar. Las ondas teta, que son de 4 a 7 Hz, aparecen en estado de sueño. Y las ondas delta, de 0 a 4 Hz, en estado de sueño profundo o en patologías cerebrales. Magnetoencefalografía. Esta técnica capta campos magnéticos de áreas poco accesibles y es un método no invasivo. Registra la actividad cerebral de los campos magnéticos generados por potenciales postsinápticos, excitatorios e inhibitorios, producidos por dendritas apicales de las neuronas, localizadas en los surcos cerebrales. Es de gran utilidad clínica en los casos de depresión y esquizofrenia, también para hacer estudios sobre el lenguaje. Estimulación magnética transcraneal.
se genera un estímulo magnético que provoca la corriente eléctrica y se puede estudiar neuronas de difícil acceso, que se encuentran en surcos y pliegues del cerebro, lo que permite relacionar los cambios de conducta con el área del cerebro que se está estimulando. Se utiliza en personas con depresión o trastorno obsesivo-compulsivo. Estimulación eléctrica cortical. Este método se realiza mediante una cirugía. Se colocan electrodos directamente sobre el tejido nervioso. Mediante ellos se pasa corriente eléctrica de baja intensidad para estimular áreas del cerebro, y este procedimiento es para personas que tienen actividad neuronal anormal. Las respuestas pueden ser favorables, aunque también en ocasiones pueden causar reacciones inesperadas por el estímulo aledaño de otras áreas.